No ha terminado de copiar. Me avisa ahí, Caraguay, si ya terminó de copiar para iniciar. Donde, mientras terminen sus compañeros de copiar, para el cálculo del método de Torway, utilizábamos algunas fórmulas que ustedes pueden ver en su pantalla. La primera fórmula que ustedes pueden observar aquí es la fórmula general para el cálculo de la evapotranspiración potencial con este método de Torway. Luego, la segunda, está la fórmula para poder calcular el índice de calor anual. Miren, aquí, el índice de calor anual. Este índice de calor anual nos dice que se calcula sumando el índice de calor mensual. Sumando el índice o todos los índices de calor mensual. A su vez, este índice de calor mensual, miren, este índice de calor mensual se obtiene aplicando esta fórmula. Temperatura media, aquí tenemos la temperatura media, dividiendo para 5 y elevando a 1.514. De esa forma, obtenemos los índices de calor mensual. Y también nos da la fórmula para poder calcular el A, donde en este A aplicamos esa fórmula grande que está ahí y lo único que debemos sustituir es el valor del índice de calor anual. ¿Sí? En cada parte de la fórmula debemos sustituir el índice de calor anual. Miren, en este caso tenemos 3 sustituciones para poder calcular el valor del A. Y también el ETP de Torway utiliza un factor de corrección. Ese factor de corrección va a estar determinado por la latitud. Para ello, debemos conocer que existen 2 latitudes, latitud norte y latitud sur. Latitud norte y latitud sur. Y en el medio siempre va a estar la latitud 0 o la línea ecuatorial, que es de donde parten las distancias angulares que corresponden a la latitud norte o a la latitud sur. Esta latitud va a estar determinada por grados, ¿sí? Por grados. Y dependiendo la cantidad de números o la cantidad del grado de la latitud de un determinado lugar, obtenemos los factores de corrección para cada mes, donde vamos a tener factores de corrección desde enero hasta diciembre, dependiendo la cantidad o el número de grados. Con esa introducción, o con esa pequeña introducción, vamos a calcular la evapotranspiración potencial para la ciudad de Quito. ¿Sí? Vamos a calcular la evapotranspiración potencial para la ciudad de Quito. Donde, si ustedes observan en la tabla que ustedes han copiado, tenemos aquí, en la parte izquierda, la primera columna, tenemos el mes, tenemos aquí la temperatura media, tenemos la precipitación y necesitamos completar el índice de calor, no sabemos, necesitamos completar el F, el factor de corrección, y previo a calcular el ETP, necesitamos calcular 2 cosas. Debemos calcular el índice de calor anual, no lo sabemos, y necesitamos calcular el valor de la A, que tampoco lo sabemos. Cuando ya tengamos completadas estas columnas que están en interrogante, podremos aplicar la fórmula general para poder calcular el ETP. Dicho sea de paso, como no tenemos los componentes, vamos a completar aplicando las fórmulas y utilizando la latitud de este ejercicio.
¿Hasta ahí alguna pregunta? También, Inge, una pregunta, ¿también vamos a utilizar la fórmula que está ahí al lado, a mano derecha? Sí. Similar a lo que hicimos acá, miren. La última clase. Ah, ya, ya. ¿Sí? Lo mismo que hicimos la semana pasada. Muy bien. El ejercicio nos dice que debemos calcular, aquí se ha borrado, la ETP para la ciudad de Quito. Por lo tanto, primero debemos identificar qué latitud tiene la del ejercicio o el enunciado del ejercicio. ¿Qué latitud tendrá Quito? ¿Cuál será la latitud de Quito? 18. Ah, no, 0. Cero, Cero, Inge. ¿verdad? El 0. La latitud de Quito, latitud 0 grados, Inge, ¿verdad? ¿cómo calculamos la latitud de cada ciudad o del lugar que nos dé? Muy bien. En el ejercicio, la mayoría o todos los datos van a venir con su latitud, a excepción de Quito, que ahí sí debemos conocer por conocimiento general cuál es la latitud de Quito o la latitud 0, ¿no? Aquí, O sea, si nos da otra ciudad, ya, ahí ya viene dado la latitud, o sea, solamente tendríamos que buscar en la tabla que la latitud que nos da sea norte o sur. correcto, así es. Muy bien. Así tal cual lo dice Alexander. Una vez que ya tenemos determinado que Quito tiene una latitud de 0 grados, comenzamos a llenar las tablas o la tabla de cada una de las columnas. La primera columna o la columna número 1 que tenemos que llenar nos dice índice de calor mensual. Este es el valor del IM. Por lo tanto, revisamos aquí en la fórmula. ¿Cuál será la fórmula que debemos aplicar para calcular el índice de calor mensual? Ahí. El de ahí, el TM sobre 5 Muy bien. Índice de calor mensual. Voy a utilizar el de primer enero. mes. Lo vamos a calcular. Primero voy a colocar la fórmula. TM, temperatura media, dividido para 5 y elevado a Punto 14. 1.514, ¿verdad? Ahora, voy a calcular para enero. Va a ser igual. ¿Cuánto es la temperatura media de enero? 18. 18, ¿verdad? 18 dividido 5 y elevado a 1.514. Esto es igual a 6.95. 6.95. Y esto colocamos aquí, 6.95. Ahora, para el segundo mes, para febrero, esto va a ser igual. La temperatura media de febrero, ¿cuánto es? 14. 14, ¿verdad? 14, vamos a dividir para 5 y vamos a elevar a 1.514. Esto va a ser igual a 4.75. 4.75. Y eso ubicamos en el mes de febrero, 4.75. ¿Sí? El siguiente mes, marzo, va a ser igual a la temperatura media de marzo. ¿Qué nos dice marzo? 16. 16, ¿verdad? 16 le vamos a dividir para 5 y vamos a elevar a 1.514. Esto es igual a 5.82. 5.82. Y eso ubicamos aquí, 5.82. El siguiente mes vamos a utilizar, después de marzo sigue abril. ¿Dónde abril va a ser igual? La temperatura media de abril nos dice que es 13. 13, ¿verdad? 13 le vamos a dividir para 5 y vamos a elevar a 1.514. Esto va a ser igual a 1.25. 1.25. 4.25. 4.25, ¿verdad? 4.25.
Después de abril, nos toca mayo. Mayo va a ser igual. La temperatura media de mayo nos dice que es 17 17. dividido para 5 y elevado a 1.514. Esto va a ser igual a A 6.38. 6.38, ¿verdad? 6.38. Y eso ubicamos aquí, 6.38. Luego, vamos a trabajar con el último mes, junio. Va a ser igual a la temperatura media de junio, nos dice que es 11 dividido para 5 y elevado a 1.514. Esto va a ser igual a 3.30. 3.30, 3.30. ¿verdad? De esa forma, hemos calculado los índices de calor mensual para los 6 meses que nos da este ejercicio. Con esa cantidad, podemos calcular la I mayúscula que corresponde al índice de calor anual, que en este caso no va a ser anual, sino va a ser semestral porque estamos utilizando 6 meses. ¿Podemos calcular? Sí, sumando los valores del índice de calor. Sí, ¿verdad? Sumando todo. Sumando, ¿verdad? Índice de calor anual va a ser igual, en este caso no es anual, sino semestral, va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos da la suma total? ¿Cuánto nos da, chicos? La suma de cada uno de los índices de calor mensual. 31.45. 31.45, .45. ¿verdad? Y este es el valor. A mí me sale 31.44. Después del 4, ¿cuál está? No, 31.44 no me sale a mí. Déjame verificar Sí, bien. 31.44. 24, ya lo rectificamos. 31.44. Vamos a colocar aquí, índice de calor anual, semestral, perdón, 31.44. 31.45. 5.44. A mí me sale 31.45. A mí también, 31.45. Sí, que sale 31.45. Ya, 31.45. Muy bien. Una vez que ya tenemos el índice de calor semestral, procedemos a completar los valores del factor de corrección. Para ello, vamos a trabajar con los valores de la latitud de Quito, latitud 0. Venimos acá a la tabla. ¿Y qué nos dice? Latitud 0, Ecuador. Para enero, ¿cuánto va a ser? 1.04. 1.04. Miren, les voy a marcar por si acaso están ahí. Todos estos valores de esta tabla de aquí son los que vamos a tomar. Ecuador, latitud 0. El primero nos dice que es 1.04 para enero. Para enero, colocamos aquí 1.04. Para febrero nos dice que es 0.94. Colocamos aquí 0.94. Para marzo nos dice 1.04. Marzo 1.04. Para abril 1.01. Para mayo 1.04. Y para junio 1.01. ¿Sí? Esos son los valores del factor de corrección que vienen de la tablita, ¿no? Ahora sí, como ya tenemos el índice de calor mensual, ya tenemos el factor de corrección y también tenemos el índice de calor semestral, ¿podemos aplicar la fórmula general o nos falta algo? No, tenemos que calcular. Falta calcular la A. Nos falta Y hay que calcular calcular la A. la A, ¿verdad?
Para ello, voy a copiar aquí el resultado del I, 35.45, que sacamos arriba, y voy a copiar la fórmula del A. A es igual a 6.7 por 10. No es 31. No es 31, Inge. 31 es. Revisemos. 31.45. Sí, correcto, correcto. 31, muy bien, muchas gracias. Así me gusta, en pilas. 31.45. Muy bien, donde la A es igual a 6.7 por 10 a la menos 7, que multiplica I al cubo, menos 7.7 por 10 a la menos 5, que multiplica I al cuadrado, más 1.8, me parece que es menos o más, vamos a ver. Más, ¿sí está bien? Más 1.8 por 10 a la menos 2, que multiplica I más 0.49. En esta fórmula, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí, pregunta para el público. A reemplazarla aquí. Reemplazarla. Vamos a reemplazar el I, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, el valor de la A va a ser igual a 6.7 por 10 a la menos 7. Y aquí reemplazamos 31.45. este valor de aquí, vamos a reemplazar, ¿verdad? Reemplazo. 31.45. Elevamos al cubo, menos 7.7 por 10 a la menos 5, que multiplica el valor que reemplazamos por 31.45 elevado al cuadrado, más 1.8 por 10 a la menos 2, que multiplica por 31.45. No elevamos a nada porque no nos dice elevado a 1 nomás, más 0.49. Por lo tanto, una vez que ingresamos esos valores, ¿cuánto nos da el valor del A mí me salió Listen, 1.0007. Listen, una pregunta. ¿De dónde salió el I? ¿Tomando todos los meses? Sí, sumando el índice. aquí mira, Axel, sumando cada uno de los índices de calor mensual. Aquí te voy a señalar todo lo que debes sumar. Una vez que sumas todo esto, te queda este resultado de aquí. Ok, gracias, Listen. ¿Listo? De nada. Muy bien. ¿Cuánto les quedó aquí el resultado de la? A mí me salió 1.00. 1.0007. 3 ceros al último 7. 1.007. Otro 0, no, 0, 7. 7. Es ahí. Muy bien. Ahí sigue 80, 98, 08, 3. Ya, dejémosle ahí en 7 nomás. 1.007. Una vez que ya tenemos todos los componentes, ¿podemos calcular el ETP? Sí. Ya podemos calcular el ETP, ¿verdad? Donde vamos a aplicar la fórmula del ETP, F por 16 por 10 por temperatura media, que divide índice de calor semestral elevado al valor de la. Esa es la fórmula que vamos a aplicar. Elevado al valor de la. Entonces vamos con el primer mes. Enero. ¿Qué nos dice? Factor de corrección de enero. ¿Cuál es el factor? 1.04. 1.04, ¿verdad? 1.04, reemplazamos aquí, 1.04 por 16, que es una constante, por, abrimos paréntesis, 10, que multiplica
temperatura media de enero. ¿Cuál será la temperatura media de enero? El 60. 18. No, el 60. A ver. Temperatura 18. media. El 18. Temperatura media de enero, 18, ¿verdad? 18. Dividido para el índice de calor semestral. ¿Cuál será el valor del índice de calor semestral? 31.45. 31.45. Vamos a colocar ahí 31.45. Y nos pide que le vemos al valor de la. ¿Cuánto es el valor de la? 1.007. 0.07, como la gente 007. ¿verdad? Donde este resultado va a ser igual a ¿cuánto? Ay, perdón, me faltó ingresar. Vamos a ingresar a la calculadora. Igual ustedes ingresen. Y vamos a ingresar en la calculadora. ¿Sí? ¿Qué nos dice el ejercicio? Que debemos ingresar los valores que nos está pidiendo, ¿no? ¿Qué nos dice ahí? Factor 1.04 por 16 por, abrimos paréntesis, arriba dice que va 10 por temperatura media 18 dividido para 31.45 95.35 sale. elevado al valor de 1.007. Falta un 0 ahí, Inge. Ahí está. Eso. 95.35, ¿verdad? 91.35 milímetros. Y anotamos aquí 91.35 o 33. ¿Qué valor era? 95.35, Inge. Muy bien, 95.35 milímetros. Y esta es la cantidad máxima que se puede perder como evaporación y como transpiración potencial para el mes de enero. 95.35. ¿verdad? Para el mes de enero. El siguiente mes que vamos a calcular, febrero, va a ser igual a, ¿cuánto es el factor de corrección de febrero? 0.95. 0.94. 0.94. 0.94 que vamos a multiplicar por 16 por 10 por, ¿cuánto será la temperatura de febrero? 14. 14, ¿verdad? La temperatura media de febrero, 14, como el 14 de febrero. Y vamos a dividir para el índice de calor semestral, que es 31.45. Elevamos al valor de la, que va a ser el mismo, 1.007, y eso va a ser igual a ¿cuánto? 67.02. 67.02 milímetros. ¿Dónde colocamos eso? En febrero, 67.02. El siguiente mes que vamos a hacer, el mes de marzo, va a ser igual al factor de corrección. Tenemos un mensaje, perdón, me olvidaba revisar. ¿Y qué lo puede hacer usted en su calculadora? Lo de la, ya. Vamos a ingresar el valor de la. Vamos a regresar acá. ¿Qué nos dice la fórmula de la? Miren, vamos a ingresar toda esa fórmula grande para calcular el valor de la. Y vamos a ingresar.
nos dice 6.7 por 10 a la menos 7. Y eso va a multiplicar por el valor del índice de calor semestral, 31.45 elevado al cubo. De ahí nos dice menos 7.7 por 10 a la menos 5. Acá sí le puse. Por 10 a la menos 5. Que multiplica por, abro paréntesis, el valor del índice de calor semestral, 31.45, elevado al cuadrado, más 1.8 por 10 a la menos 2, que multiplica por el valor del índice de calor semestral, 31.45, más 0.49.